Espera un poquito. Espero un poquito. Los medios técnicos. Muy bien. Muchas gracias a todos por acudir, dar las buenas tardes. Hace apenas 5 días dábamos inicio de este curso de filosofía, el 17º, y ya estamos a punto de clausurarlo. Han sido 5 días de buen ritmo académico, de ponencias que han enfocado el tema desde distintos ángulos para conseguir siempre una visión poliédrica de cada tema. Sé que además las ponencias y los debates han sido intensos y que el tiempo os ha parecido escaso, aun cuando las discusiones han seguido más allá de los límites físicos de esta aula. Esta sensación de sabernos a poco indica la vitalidad que tiene este curso, el legado en constante crecimiento que nos dejó don Gustavo Bueno, del que se cumple, como todos sabemos, ahora el 5º aniversario de su fallecimiento, aniversario que venís de celebrar, me han comentado, en un emotivo e íntimo acto pues justo ahora. Y ahora que nos encaminamos al final de este curso, nuestra mirada se fija ya en el horizonte del verano que viene. Ya por ello, pues nos vamos a poner a trabajar de inmediato desde ya. Queremos que estos cursos sigan siendo un punto de encuentro para el pensamiento, la reflexión y la discusión. No queda más que felicitaros a todos por vuestra participación y, dicho lo cual, pues paso la palabra a don Gustavo Bueno, presidente, en este caso, de la Fundación Gustavo Bueno, y le paso la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. David, en primer lugar hay que felicitarte porque, aparte de ser alcalde, acaba de traer un nuevo calciatense al mundo. Entonces eso es una buena noticia en tiempos de carestía de jóvenes. Y coincidiendo además que cumplimos 18 años desde que empezó el curso, 17 ediciones al no celebrarse el año pasado, pues hay que celebrar que tu hijo pueda cumplir la mayoría de edad asistiendo al curso 36 o 37, lo que toque en su momento. Y que los que estamos aquí lo veamos. También. Nada, hay que agradecer muchísimo la constancia en todos estos años al Ayuntamiento de Santo Domingo. Yo creo que eres el 4º alcalde que ha estado en un trance como este. Otros años había más ceremonial porque se entregaban los diplomas a los participantes, pero ahora no se sabe muy bien si por cuestiones de la peste o también para preservar la privacidad de las personas, pues los diplomas de asistencia se les entregarán con un enlace a su teléfono móvil para que lo descarguen y quedará eternamente en los ordenadores de la universidad para que no lo pierdan y cosas así. Con lo cual esa ceremonia que otros años se hacía de ir llamando y dando un diploma, eso ya ha desaparecido. Pero se mantiene la ceremonia importante, institucional, que es pues los 2 principales fautores, que es el Ayuntamiento, la Fundación. Falta la universidad, pero es que el director del curso, Pedro Santana, me ha pedido que le disculpe, pero está el pobre hombre en este trance como tribunal de 5 trabajos fin de grado, que eso es una tortura para los profesores, y entonces él me dijo, ya me gustaría a mí estar allí, pero no puede. Y entonces, pues nada, esperando, David, vernos el año que viene y que esto se continúe. Muchas gracias. Muchas gracias. Decir que independientemente del alcalde que esté, pues creo que es importante seguir siempre con estos cursos que tanta riqueza están dando a la ciudad. Estoy viendo desde aquí a
Agustín García Metola, que también fue alcalde, también ver la labor que ha hecho por todo, que sigan estos cursos y lo dicho, que independientemente quién esté o de estas cosas y estos cursos son importantísimos, de que sigamos todos empujando y ayudando. Sin más, para finalizar este acto de clausura, el profesor Gustavo Bueno pues, va a hacer la última ponencia de este curso, así que cuando quieras, Gustavo, muchas gracias. Sí, sí, está encendido. Sí, sí, sí. Bueno, pues el título de esta intervención final que figura en el programa es Las ciencias y las artes, así se supone que es en el contexto del materialismo filosófico, en el anuncio o en el resumen, pues se anunciaba una especie de glosa ¿No se oye? No, espera. Ay. Sí, no, es que... Problemas de las baterías. De glosa al estado de la cuestión de estos asuntos. En primer lugar, también, igual que ha mencionado el alcalde, agradecer el homenaje que los amigos habéis hecho pues, a la figura de Bueno y demás, al que yo no asistí porque yo no soy amigo, soy familiar y entonces no tenía sentido interferir en esas clases. Pero un agradecimiento de mi parte y de mis hermanos. Y conviene también, entonces, al hablar de las ciencias y las artes, o el estado de la cuestión desde la perspectiva del materialismo filosófico, volver a recordar lo que mencionamos el primer día sobre la importancia de que se reanuden, o se hayan podido reanudar estos cursos de verano, este curso de verano este año, después de la suspensión debida a razones de todos conocidas. Porque objetivamente se puede decir que este curso de verano se ha convertido y se ha consolidado como una de las instituciones principales de la propia vida del materialismo filosófico, por cuanto es la ocasión en la cual un mayor número de personas interesadas por estos asuntos se pueden encontrar durante varios días y no solo pues, en sucesivas sesiones que se pueden celebrar en la Escuela de Filosofía en Oviedo o en contactos pues, en programas como Teatro Crítico, cosas así. Es decir, la posibilidad de estar una semana conviviendo unos con otros pues, permite montones de conversaciones, de relaciones, de vínculos, de asuntos que de hecho pues, se ha consolidado aquí en Santo Domingo. Y en ese sentido, la historia del desarrollo del materialismo filosófico en buena medida se puede vertebrar en función de la sucesión de estos cursos de verano, que por eso tiene el mayor interés favorecer que se continúen y que se mantengan. Este es el quinto curso en el que no interviene Bueno. Bueno todavía estaba vivo cuando se celebró la edición 13ª en 2016, Democracia y Corrupción, que algunos recordarán pues, que hasta el día anterior estaba previsto que pudiera venir, pero luego fue realmente imposible. De hecho, las anotaciones que él tenía hechas para las dos conferencias que tenía previstas para ese curso y que tenía pues, esbozados los manuscritos para esas conferencias, pues siguen encima de su mesa de trabajo,
no las hemos tocado, ahí siguen puestas, ¿eh? Era lo último que tenía previsto haber hecho. Ya he dicho delante del alcalde la importancia también del compromiso institucional de la ciudad. Cuando esto se puso en marcha hace 18 años, pues Agustín, que ya lo han mencionado, el alcalde, que fue alcalde 12 años mientras se celebraron estos cursos, o 10 años, vamos, 12 años alcalde, y los cursos, pues durante 10 ediciones él fue el alcalde, pues hubo una reunión con la oposición entonces del ayuntamiento para pactar que este curso quedaba por encima de las divergencias partidistas y parece que eso se mantiene y entonces eso es una buena noticia para la pervivencia de una institución que está siempre sujeta pues, a las contingencias de las vicisitudes políticas, etcétera, etcétera. Bien, en el contexto de glosar la importancia de estos cursos de verano, quiero resaltar lo siguiente con respecto a esta edición. De los ponentes que han intervenido por las mañanas, que en total han sido 8 personas, puesto que 2 de ellos repitieron lección, fueron 10 sesiones, 8 ponentes, se da la circunstancia de que la mitad de ellos, es decir, 4 de esos 8 ponentes, 4 que dieron 5 lecciones, frente a los otros 4 que dieron otras 5 lecciones, pues hay 4 de esos ponentes que nunca llegaron a conocer en vida a Bueno. Es decir, que su incorporación al materialismo filosófico, así, públicamente, pues es posterior. En un caso, en el caso de Cáiz, sí que Cáiz tuvo un contacto epistolar con Bueno, le escribió una carta siendo él muy joven y Bueno le respondió, y el que quiera saber más detalles sobre esa relación previa, pues pueden ver el inicio de la primera conferencia que ofreció Cáiz en la Escuela de Filosofía de Oviedo en el año 2020, donde glosamos aquella circunstancia. Pero él, ayer le pedí que me lo confirmara, que nunca llegó a ver físicamente a Bueno. En el caso de Paloma Hernández, ella se puso en contacto con la Fundación en el mes de abril de 2018. Me envió a mí un escrito pidiendo que le revisase a ver si era correcto para publicar y un manifiesto sobre la situación política de España, etcétera, etcétera, y que lo quería publicar. Yo dije, pues me parece muy bien, pero esto no te lo va a publicar ningún periódico, que es lo que ella me decía, porque eran 4 folios. Entonces, es decir, que el texto está impecable, pero creer que lo vas a publicar en un periódico es otra cosa. Se podrá publicar en una revista o lo podrás poner. Y yo le animé en aquel momento también a que, como ella, al fisgar por las redes quién era aquella persona, pues vi que tenía artista y que tenía experiencia en postproducción audiovisual y cosas así, le dije, pues hombre, si quieres dar a conocer esto, pues te sugiero que en lugar de formato artículo de periódico lo conviertas en formato vídeo. Y así a lo tonto, pues en ese verano, el año 2018, ella asistió al curso de Santo Domingo, que era literatura y materialismo filosófico. Nos conocimos aquí en Santo Domingo y ya pues en el mes de octubre o septiembre-octubre de ese mismo año puso en marcha su canal Fortunata y Jacinta. Y luego ya pues ha intervenido en la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues ya desde el mismo diciembre del 2018. O sea, muy poco después que Paloma Hernández, pues se puso en contacto con la Fundación también, Vicente Chuliá, que creo que fue en abril o en mayo del 2018 también, pues fue a Oviedo para hablar con Tomás y para hablar conmigo, y traía ya un libro debajo del brazo, que era el borrador
el borrador del manual de filosofía de la música que él había elaborado sin tener contacto con nosotros. Es decir, él se puso en contacto con la Fundación para solicitar poder hablar con Tomás y que Tomás le hiciera la crítica al borrador que traía. Y así fue, es decir, que estuvo un par de días o de 3 días en Oviedo, creo que fue en el mes de mayo del 2018, y aquel borrador, pues nada, que decir que en el mes de junio, julio, ya estaba disponible para ser compuesto, se publicó en septiembre, y el curso de la EFO de 2018-2019 se inició con la presentación del libro y con una lección de Vicente Chuliá. Vicente Chuliá fue a esa lección de octubre de 2018 con 2 de sus discípulos, Marí Lavandera y Antonio Luque, y ahí los conocimos también. Y entonces, ni que decir tiene que la cuarta persona que no conoció a Bueno y que se ha incorporado como ponente a este curso, pues es Marí Lavandera, que pues todos la hemos escuchado. Algunos detalles sobre este vínculo que se creó en torno a la música y la filosofía de la música, pues vuelvo luego sobre ello. También conviene dejar dicho aquí que de estos 4 ponentes, los 2 más jóvenes, que yo creo que tienen la misma edad, y que son Marí y que son Ekaich, pues están respectivamente preparando, o sea, están encargados de la preparación de la edición de sendos tomos de las obras completas de Bueno. En el caso de Ekaich, el volumen se titulará probablemente Escritos de Juventud, y aparte de los primeros textos de Bueno, de los años últimos 40 y primeros 50, incluirá 2 textos inéditos, uno que ya está dispuesto, que es la tesis doctoral de Bueno sobre el fundamento moral y material, fundamento material y formal de la moderna filosofía de la religión, que es del año 48, y el otro texto es un texto que no sabíamos que existía, yo no lo sabía, pero que apareció ahora en el proceso de ir ordenando los papeles de Bueno, y que es un texto del año 53, preparado para enviar a la imprenta. De hecho, la copia que conservaba Bueno era la segunda copia, mecanografiada, lo cual permite suponer que la primera copia fue la que se envió a la editorial con el texto que debería ir en la portada y todas estas cosas, que luego no fue. Bueno, que no fue impreso, vamos, que eso quedó ahí. No lo he investigado, probablemente se enviara al Consejo, al CSIC, seguramente sería el lugar donde en aquel momento pues, podría tener sentido publicar aquello. Y se titula Los procesos picnológicos. Los procesos picnológicos aparecieron 2 artículos en la revista Teoría en el año 52. Esos 2 artículos suman 40.000 caracteres. Están disponibles en Internet. Y el texto mecanografiado de los procesos picnológicos, que está preparado para publicar, pero que aparecerá en ese volumen, pues suma 10 veces más. O sea, son 420.000 caracteres más o menos lo que ocupa. Y entonces, tanto un texto como el otro, pues seguramente ameritan que lleven algunas notas, etcétera, para facilitar al lector vínculos, relaciones, contextos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un trabajo que ha asumido Ekaich. Y Marí Lavandera, por su parte,
pues se hace cargo de un volumen que el título provisional es Escritos de música y que consistirá en la edición de aquellos textos impresos de sobre música, pero también de las transcripciones, necesariamente también requerirán notas, etcétera, de las transcripciones pues, de las distintas intervenciones orales que ofreció pues, el curso del Conservatorio de Oviedo, las 3 conferencias, o las 3 lecciones, 2 lecciones matinales de 2 horas más o menos y la sesión de clausura de 1 hora y media, correspondientes al curso, sí, que es la esencia de la música y música y lenguaje, primera y segunda parte, y la esencia de la música. Más luego otra conferencia que no está publicada en Internet y de la cual hay fueron 1 o 2 conferencias, no estoy seguro que las 2 estén grabadas, pero hay una grabada que ofreció en el intermedio de las 2, del curso de Oviedo y de la que se celebró aquí, impartida en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, de la Complutense, en una reunión, en un acto organizado por una asociación de estudiantes que les interesaban estos asuntos. Y es posible que en ese volumen de escritos de música pues, también se incorpore algún añadido, alguna selección antológica de lugares donde ha mencionado específicamente cuestiones musicales, aunque en principio no se pretenderá incorporar ahí pues, transcripciones de manuscritos de sobre música que seguramente requieren otro formato, requerirán probablemente pues, hacer pública el facsímil de los manuscritos, y porque en muchos casos pues, la dificultad de la caligrafía pues, puede determinar interpretaciones variadas, etcétera, etcétera, con lo cual, fíjense qué alegría para hermeneutas y eruditos y discutir si aquí hay una coma o no la hay y todas las cuestiones que en los terrenos académicos estos detalles pues, pueden determinar. Bien. Y entonces, esa vinculación de 2 personas pues, tan jóvenes, que es una tontería eso de tan jóvenes, ¿verdad? Es decir, pero sí que, aprovecho para hacer un paréntesis, es decir, a mí me tocó poner en marcha la editorial Pentalfa en el año 74, y yo tenía 19 años, y el primer libro que publicamos fue La metafísica presocrática, y toda la labor de edición de ese libro, pues de revisar citas, no sé qué más, pues me tocó hacerla a mí, y tenía 19 años. Es decir, lo que sucede es que en las últimas décadas el sistema educativo ha ido entonteciendo al personal cada vez más, y entonces pues antes era normal hacerse doctor a los 24 años, ahora ya pues hay que ser mayor, y no digamos nada, pues quiere decir que se ha ido retrasando todos los procesos, una especie de infantilización del sistema educativo, donde evidentemente es inverosímil, pues qué sé yo, que alguien pueda ser catedrático de universidad como don Marcelino Méndez Pelayo a los 18 años o cosas así, ¿no? Pues eso ya no está previsto, y no es porque antes fueran más listos y ahora sean más tontos, ¿no? Y, hombre, evidentemente ahora hay que aprender más tonterías, y en el siglo XIX pues no había liga de fútbol, no había Netflix, no había Twitter, que no había que saber qué había pasado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, que había menos contenidos que aprender, pero al fin y al cabo tampoco
se vaya a creer que el personal sabe mucho más ahora que antes, porque lo prueban las encuestas. Pero bueno, eso es otra película. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es un par de rastreos longitudinales, cronológicos, para mostrar cómo estas cuestiones sobre ciencia, sobre artes, etc., pues siempre estuvieron presentes en bueno, aunque no tuvieran una presencia a veces más que puntual o episódica en algún artículo perdido o lo que fuera. Y que sirve también para precisar, bueno, una cosa que muchos saben, pero que también conviene decirla, puesto que estas cosas se repite, que algunos dicen, no, Bueno no había pensado sobre cuestiones estéticas y tuvo que hacerlo forzado por las circunstancias cuando Pelayo García Sierra estaba a punto de terminar su diccionario, y entonces quedaba coja la parte que correspondía a la estética, y entonces pues es como si Pelayo lo hubiera entrevistado y se hubiera hecho una entrevista, porque es como figura en el diccionario con entrevista. Bueno, pues eso es relativamente así, es decir, efectivamente la necesidad de contar con un texto organizado sobre cuestiones estéticas vino derivada del diccionario de Pelayo, pero aquellos fueron unos textos que escribió Bueno y que se los dictó. Yo no recuerdo ahora, yo creo que yo no fui el que lo copié, no estoy seguro si fue Bazapico o el propio Pelayo, en un verano, quienes declararon aquellos textos, que luego, a la hora de la edición del diccionario, se puso la E de entrevista, puesto que no estaban publicados previamente. Entonces, para darles un formato así formal-informal, pero vamos, que decir, no es una transcripción de una conversación de Pelayo con Bueno, son unos textos escritos por Bueno. ¿Y por qué? Pues porque estaban... Bueno, esas cuestiones las venía tratando de una manera y de otra desde mucho tiempo antes, y aquí enlazo con una pregunta que el otro día hacía Ekaíz, al advertir las similitudes de algunas cuestiones tratadas con respecto a la propia labor de Lázaro Carreter, de sus obras, y que incluso le preguntó a Tomás, y Tomás le respondió, como es natural, pues con su memoria biográfica, pues de 10 años, de las conversaciones con Bueno, pues de los últimos 10 años de su trayectoria. Entonces, para que se den cuenta del entorno del interés por estas cuestiones, aunque en el inicio de intervención similar a esta, cuando la clausura del curso sobre literatura, yo ya mencioné los vínculos de Bueno con Lázaro, pues voy a recordarlo y aportar un testimonio inédito para que no sea repetirnos todo, ¿no? Entonces, las circunstancias quisieron que en el Instituto Nacional de Bachillerato Goya de Zaragoza concurrieran en el mismo aula, en el mismo curso e incluso compartiendo pupitre, pues, y con dos profesores principalmente que influyeron en los que les voy a decir, dos profesores que eran José Manuel Blecua y Eugenio Frutos, pues, luego catedrático de gramática y catedrático de filosofía, pues coincidieron cuatro personas, 3 nacidos en Zaragoza o su provincia y uno nacido en Santo Domingo de la Calzada, que era Bueno, pero de aquella, en la provincia de Logroño no había universidad y era Zaragoza el distrito universitario correspondiente. Entonces, estos 4 compañeros de curso fueron Fernando Lázaro Carreter, que había nacido en abril del 23, es decir, un año y un poco más, Félix Monge Casao, que luego fue catedrático de Gramática General, nacido en Zaragoza en octubre del 24, es decir, un mes más joven que Bueno, Constantino Láscaris Conmeno, nacido en Zaragoza en septiembre del 23, un año mayor que Bueno, y Bueno, que nació en Santo Domingo de la Calzada en septiembre del 24. Bueno, pues estos 4 compañeros del Instituto Goya,
Estudiaron juntos los comunes en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y luego se trasladaron a hacer las especialidades correspondientes a Madrid. Constantino Láscaris y Bueno en la sección de Filosofía, Félix Monge y Fernando Lázaro en la sección de Gramática, de Literatura, la que fuera. Y en el caso particular de Lázaro, la cercanía con Bueno se produjo también porque después de terminar la licenciatura los dos obtuvieron una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y compartían prácticamente despachos preparando sus respectivas tesis doctorales. Lázaro sobre las ideas lingüísticas en España en el siglo XVIII, asuntos con los que Bueno siempre comentaba lo mucho que habían hablado en la elaboración de esa tesis, y Bueno preparando su tesis sobre los fundamentos materiales y formales de la filosofía de la religión, de la moderna filosofía de la religión. Como ahora les diré, obtuvieron cátedra en Salamanca el mismo año, Lázaro en la universidad, Bueno en instituto, y luego coincidieron en Salamanca hasta que Bueno se fue en el año 60, porque Lázaro se fue de Salamanca en el 68. Es decir, y no solo eso, los primeros años de su estancia en Salamanca coincidían en el mismo colegio mayor, el Colegio Mayor San Bartolomé, que dirigía Lázaro, y donde estaba, por ejemplo, Tierno Galván, etc. Y cuando colegios mayores, que dice, bueno estuvo en el colegio mayor, pues, que era donde un profesor joven pues mejor podía vivir por la carestía de los alquileres y cosas así, y entonces aquellos colegios mayores en aquellos años pues tenían un ambiente académico de relaciones, de grupo, los que estaban allí, que favorecía toda esa serie de reuniones. Bueno se casó, creo que fue en el año 53, con lo cual debió estar en el San Bartolomé, pues eso, 4 o 5 años y algo parecido, Fernando Lázaro, etc. Luego colaboraron en la puesta en marcha de la editorial Anaya, donde Bueno preparó varios manuales de filosofía, Bueno, también Carmen Sánchez, mi madre, y el tío Leoncio, el tío cura, porque los de la editorial Anaya dijeron que para publicar un libro de filosofía hacía falta alguien con faldas negras, para que no hubiera prevenciones por parte de los que fueran a recomendar los libros de una editorial nueva que surgía ese año de mano de la familia Ruy Pérez, etc. Bueno, y lo que les voy a leer, para que vean el entorno en el que estaban, es un texto que me apareció hace unos meses y que es del año 49, donde a ese grupo de Monge, de Láscaris y de Lázaro, más Bueno, se había unido Manuel Cecilio Díaz y Díaz, que fue catedrático de Filología Latina en Valencia y luego en Salamanca desde el 56, es decir, cuando Manolo Díaz fue a Salamanca en el 56, hasta el 60 volvieron a coincidir Bueno y Lázaro, también. Entonces les voy a leer, porque tiene su curiosidad, este documento que me encontré el otro día, ahí entre los papeles, y que dice arriba, es un documento mecanografiado, y arriba pone Estudio de Humanidades, Secretaría, y dice copia de los acuerdos del Pleno del Estudio de Humanidades celebrado en Santiago de Compostela el 2 de julio de 1949. En Santiago de Compostela, a las 16:30 del día 2 de julio de 1949, reunidos los miembros del Estudio de Humanidades que firman abajo en Junta Extraordinaria, se acuerda, primero, congratularse por haber obtenido la Cátedra de Gramática General de la Universidad de Salamanca, 28 de mayo del año en curso, el lector Fernando Lázaro. La Cátedra de Latín del Instituto de Vigo, el lector Manuel Díaz y Díaz, 7 de febrero del año actual.
y la Cátedra de Filosofía del Instituto Lucia de Medrano de Salamanca, 23 de febrero del año actual, el lector Gustavo Bueno. Asimismo, por haber obtenido la inspección de primera enseñanza de Cartagena, el lector Ginés García. Este era Ginés García Martínez, que había estudiado con ellos y que luego se hizo inspector de primera enseñanza en Murcia, que era de donde era. Segundo, esto es lo primero, es felicitarse porque todos se han colocado en esos meses. Segundo, se acuerda celebrar durante una semana cada 3 años las reuniones reglamentarias del estudio de humanidades en la localidad que se decida. Tercero, la elección de rector, vicerrector, en su caso, y secretario se hará en dichas reuniones necesariamente. Cuarto, tras votación secreta se elige para el trienio sucesivo como rector a Fernando Lázaro, como vicerrector a Gustavo Bueno y como secretario a Manuel Díaz, a los que se felicita oficialmente. Quinto, el Pleno, representado por los lectores presentes, acuerda levantar la sesión reglamentaria a las 17:45 de la fecha arriba consignada. Sexto, el rector propone y se aprueba por aclamación celebrar sesión especial a continuación de la presente, de todo lo cual yo, secretario, doy fe y firmo con los asistentes: Manuel Díaz Díaz, Visto Bueno Fernando Lázaro, lectores asistentes Constantino Láscaris Conmeno, Gustavo Bueno Martínez, Félix Monge. O sea, ahí estaban los compañeros de 8 años antes de pupitre allí, estaban ahí en Santiago. Es copia fiel el secretario MC, o sea, Manuel Cecilio Díaz y Díaz. Entonces, la sesión extraordinaria que celebran es, unos minutos después, en Santiago, a las 17:50 del día 2 de julio de 1949, reunidos en sesión especial convocada por el rector del estudio y aprobada legalmente en la sesión ordinaria, los lectores asistentes se acuerda, primero, manifestar el júbilo colectivo por la boda del secretario del estudio, lector Manuel Cecilio Díaz y Díaz, celebrada en el día de la fecha con la señorita Joaquina de Bustamante y Parga, formulando fervientes votos por su futuro. Segundo, designar por unanimidad a la señora doña Joaquina de Bustamante y Parga de Díaz, lectora del Estudio de Humanidades. De todo lo cual doy fe, secretario y firmo con los asistentes lectores, Manuel Félix Monge, Constantino Láscaris, Díaz, lo cual es copia y dice, lo cual se remite a todos los miembros del Estudio de Humanidades para propia constancia y exacto cumplimiento de los acuerdos. La Secretaría agradece acuse de recibo para los firmantes y la adhesión a los ausentes. Santiago de Compostela, 10 de agosto del 49. Busqué en la prensa burguesa a ver si daban la noticia de aquel matrimonio y efectivamente, está la noticia, que no les voy a aburrir porque viene a ser, bueno, pues quienes fueron como testigos del novio, pues por parte del novio, o sea, la novia, Joaquina, era la hija del bibliotecario de Bustamante, del bibliotecario de la Universidad de Santiago de Compostela, que es un autor que publicó 5 volúmenes con toda la bibliografía de la Biblioteca Universitaria de Santiago, vamos, y también Abelardo Moralejo, que estaba también en Santiago entonces allí, pero los Moralejo, bueno, y por parte del novio entonces los testigos pues fueron, por parte del novio lo hicieron don Constantino Láscaris Conmeno, profesor de la Universidad Central, don Joaquín García Álvarez, director del Instituto de Enseñanza Media del Ferrol, del Caudillo, don Fernando Lázaro Carreter, catedrático de la Universidad de Salamanca, don Aquilino Iglesias Alvariño, catedrático del Instituto de Pontevedra, miembro de la Academia Gallega, don Gustavo Bueno Martínez, catedrático del Instituto de Salamanca, y don Félix Monge Casao, profesor de la Universidad Central. Y tiene mucho interés la nota final que dice: el nuevo matrimonio fijará su residencia en Múnich, en la zona de ocupación norteamericana en Alemania, año 49. Es decir que, pero si se dan cuenta que estamos asistiendo a un fenómeno ya de inicios de la Guerra Fría, donde obviamente ya había becas para que fueran a la zona americana de Berlín en el año 49, pues a seguir los estudios clásicos en los que estaba Manolo Díaz encarrilado. Bien. Dense cuenta que
que todos estos tenían entonces, en el 49, 25 años y Lázaro, que era un año mayor, 26. Es decir, que estaban, esto para lo que decía antes de las edades y del complejo de Peter Pan que están metiendo ahora. Bueno, ¿qué quiere eso decir? Que bueno, entonces, bueno, Láscaris, que era el compañero de filosofía, con Láscaris, bueno, tuvo sus contactos, pero Láscaris, el que quiera saber más, que lea su biografía en El Averiguador, que tiene el mayor interés. Bueno y Láscaris asistieron en el 46 al Congreso de Paz Romana, etcétera, etcétera, y luego Láscaris, pues en buena medida, por las circunstancias familiares que atravesaron cuando parte de la nobleza española renegó de sus pretensiones al trono de Grecia, pues encontró más airoso hacer las Américas, y entonces Láscaris se convirtió en el introductor de la filosofía en la República de Costa Rica, y cuando Bueno estuvo muchos años después en Costa Rica, pues decía, bueno, casi le tocaba, pero usted conoció a Láscaris, coño, ¿cómo lo iba a conocer? Que les parecía, porque claro, Láscaris, si ustedes miran una historia de la filosofía centroamericana o de Costa Rica, pues Láscaris es una figura ahí, pues como Kant, como Hegel o como Ortega, no, más todavía, porque fue el que les dio la identidad costarricense. Es decir, que Láscaris tiene un montón de libros, tenía programas de televisión, pues hablando del ser costarricense, de la identidad costarricense y todas estas cosas. Luego él murió muy joven, murió en el 77, me parece, o sea que murió muy joven. Bueno, pero con esto lo que quiero señalar es que el entorno en el que Bueno se mueve en Salamanca, desde el 48 hasta el 60, como él decía, era un entorno sobre todo de amigos de románicas, que era una categoría que Bueno utilizaba mucho. Y de hecho, si revisan la bibliografía de entonces, porque Bueno está muy interesado por cuestiones de lógica, por cuestiones de pedagogía, y también, por supuesto, pues, de silogística, lo de los procesos picnológicos, en el 54, la esencia del teatro, y entonces todas esas obras, esos artículos o cosas breves, hay que verlos absolutamente en un contexto de amplio conocimiento de toda la gran vivacidad académica que había en esos años en la Universidad de Salamanca en particular y en Madrid, que solo tienen que ver pues, un poco antes de que estuvieran Bueno allí, es decir, en la época todavía de que no había perdido Alemania la guerra, la gran presencia de profesores e ideólogos alemanes en la Universidad Española, pero luego también, después del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, todos los vínculos con los restos derrotados fundamentalmente por vía eclesiástica, más la introducción de otros elementos del entorno anglosajón. Pues eso, recuerden, pues qué sé yo, pues eso, Bueno compró para el Instituto Lucía de Medrano pues los Principios de Matemática de Russell que están allí, o la anécdota aquella de cómo le pasó a Tierno pues el original de Tractatus, que luego tradujo Tierno y cosas así. Quiere decir que más eso unido a todas las actividades que se hacían en Madrid, en el Instituto de Filosofía, etc. Es decir, que había unos grandes vínculos y relaciones en este contexto. En el 50, bueno, pues las estructuras metafinitas del 55, las categorías noemáticas en psicología, etcétera, tal, el universal noético en el 56, sobre el alcance educativo de la música popular en el 57, y en el mismo 57, pues de los pocos artículos que tienen más que ver con cuestiones políticas, que es que Bueno además firma con seudónimo como Moisés Toledo en la revista que publicaba Tierno en Salamanca, en un contexto europeísta, que estaba abundantemente jaleado
desde final de los 40 en el entorno franquista, aunque luego en las reconstrucciones que se hagan después parece que no existiera aquello, y que estaba tan movido desde posiciones políticas como religiosas. Y entonces, bueno, yo le pregunté, bueno, ¿por qué había firmado aquello con seudónimo y tal? Y entonces dice, no, pues porque lo que quiso firmarlo con Moisés Toledo, además con nombre de resonancias judías, y para poder decir ciertas barbaridades y no comprometerse excesivamente con toda la ideología en la que estaba Tierno en ese momento. Claro que no hay que olvidar que Tierno 2 años después organiza un partido monárquico, luego, es decir, que las derivas y los vaivenes hasta que terminó siendo recogido por el Neo-PSOE, pues fueron notables. Pero bien, y entonces en el año 60, Bueno, como saben, se traslada a Oviedo, se desentiende de los libros de texto que había publicado con Anaya y comienza una nueva etapa en su trayectoria biográfica, que prácticamente del año 60 al 68 pues son 2 o 3 articulitos los que publica sobre la universidad, muy poco, que son años que dedica fundamentalmente al estudio al estudio y a algunos seminarios que se van a empezar a finales de los 60 a poner en marcha una vez que se crean la estructura de los departamentos, que se crean en el año 65 en España, en el BOE, aunque luego no cristalizan hasta a partir del 67 más o menos, según qué sitios. Y entonces, sí, por ejemplo, en el 69 hay un seminario de lógica de las ciencias humanas que está funcionando, y cuando en el 70 aparece el papel de la filosofía, que había escrito en el 68 respondiendo a Sacristán, ahí ya se habla de cierre, y en ensayos materialistas ya se habla de cierre categorial, en el 72. Y entonces, aquí sí que creo que es interesante hablar entonces ahora de por qué mecanismos, en buena medida, las principales líneas de actuación durante bastante tiempo, no solo de Bueno, sino del equipo y del departamento que se va articulando en torno a él en Oviedo, van a ir por la vía de las ciencias humanas. En realidad, eso vino determinado también por la Guerra Fría, porque quien promueve o quien impulsa que hay que hacer que hay que fomentar un grupo de investigación que trate sobre, comillas, el estatuto epistemológico de las ciencias humanas, eso es la Fundación Juan March. La Fundación Juan March, en el año 73, es decir, ya se había publicado en Ensayos Materialistas en el 72, en el año 73 convoca su segunda tanda de grandes proyectos de investigación. La Fundación Juan March, como todos saben, es la primera, se suele presentar, y además es verdad, la primera fundación cultural que hubo en España, cuando todavía no existía en España legislación para fundaciones culturales, por llamarlo de alguna manera. Es decir, en España desde el siglo XIX había legislación de fundaciones asistenciales y de fundaciones laborales que se habían organizado fundamentalmente durante el franquismo, que las fundaciones laborales eran aquellas que podían montar las empresas para favorecer a sus propios empleados. Entonces, pues, el que era un modo de poder derivar ciertas ventajas a los empleados de una corporación, el Corte Inglés o lo que fuera, y las asistenciales que vienen del siglo XIX, o las religiosas, pues que eran hacer una donación para una serie de misas o para poner un hospital o educativas para montar una escuela.
pero normalmente eso es lo que contemplaba la normativa. Las fundaciones culturales como tal no existían. De hecho, Juan Marc, cuando pone en marcha su fundación, como no había un vacío en la legislación española, buena parte de los fondos se depositan en Estados Unidos, en dólares, para tener el garantizado que esa fundación que estaba creando con el ingente patrimonio que había acumulado pues, en el contexto de la Guerra Civil y de la Española y de la Segunda Guerra Mundial, pues no iba a ser fácilmente pues, absorbido por el régimen del momento. Entonces, con todos, y entonces la Fundación Juan Marc, desde su constitución, influye y sigue políticas y actuaciones que perfectamente hay que, o se pueden incardinar en el contexto de la política cultural de la Guerra Fría. Sin ir más lejos, la Fundación Juan Marc es la que en el año 66 organiza el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que todavía existe. Y aparte del maravilloso entorno de las casas colgadas y todas estas cosas, pero ahí había una voluntad que venía como continuación de unos encuentros que había organizado el Congreso por la Libertad de la Cultura 2 años antes en Madrid, etcétera, pues de fomentar el arte abstracto frente al realismo socialista, o frente al formalismo, etcétera, etcétera. Dice que eso ahí no había ninguna ingenuidad, y en el mismo paquete entraba todo lo que tenía que ver con la potenciación de la magia, del pensamiento mágico y todas esas cosas. Es decir, léase Borges frente a Neruda y todos estos contrapesos culturales, artísticos que se van produciendo en estos años, obviamente con absoluta seguridad de lo que se estaba haciendo. Es decir, que no, porque, claro, aquí se encuentran luego algunos estudios recientes, de esta hemorragia de estudios que hay, donde algún alevín de investigador pues empieza a deducir cosas suponiendo, y esto se hizo así, ¿por qué tal? Y lo que no, joder, pues, no hay que especular, coño, vete a las fuentes, mira lo que escribían unos ideólogos y otros, y ahí está lo que estaba planificado y que había que hacer. No hace falta ser conspiranoico, basta leer lo que estaba previsto, que hay documentos de sobra, y eso pasa en muchas otras cosas. Bueno, entonces, lo interesante es cómo en el año 73 convocan ese programa de investigación, un concurso, o sea, se abre un concurso para que se presenten grupos que quieran ganar el contrato que les va a ofrecer la Fundación Juan Marc, que en aquel momento eran 2 millones de pesetas, que era un dinero en aquel momento. Para el asunto, el Estatuto Epistemológico de las Ciencias Humanas. Y eso lo aplican a filosofía, eso es en el programa de filosofía, en una convocatoria donde la Fundación Juan Marc promueve 11 programas de investigación distintos, 11 programas distintos. El primero, filosofía, es decir, se reconoce la preeminencia de la filosofía en el árbol de las ciencias. El segundo, teología, y luego también, en el de filosofía se habla de ciencias humanas, pero luego hay otro programa dedicado a ciencias sociales, hay otro programa dedicado a historia, hay otro programa dedicado a economía, más agricultura, más química, más física, más lo que sea, ¿no? Es decir, que ahí los programas eran, los departamentos que convocaban eran filosofía, teología, historia, matemáticas, física, biología, medicina, farmacia y veterinaria, todo junto, ciencias agrarias, economía, ciencias sociales e ingeniería. Y para cada uno de estos departamentos que llamaban, una temática. Por ejemplo, en teología
lo que la Fundación Marc quería que se investigara era influencia de la evolución científica contemporánea en la teología católica. En historia, fuentes para el estudio de las estructuras sociales en España entre 1814 y 1898. Bueno, y no he... Joder. Me parece que no he copiado todas. Bueno, nada, eso lo pueden encontrar ahí. Bueno, les digo, para no hacer esto largo, el de teología no se presentó nadie y obviamente quedó desierto. También quedó desierto el de física, que lo que pedían en física era... proyectos de microelectrónica con ayuda de ordenador. Era lo que promovían la física. Se presentaron dos proyectos, dos candidaturas, y lo dejaron desierto. O sea que no debían estar al loro de los ordenadores en el año 73 o 74, que fue cuando se falló. Y en filosofía se presentaron 6 solicitantes. Hubo 6 grupos que se presentaron. Y la Fundación Juan Marc le seleccionó el grupo encabezado por Bueno. Alberto Esteban, que está preparando la biografía de Bueno, pues una de las cosas que está haciendo es estudiar esos 6 grupos para entender el contexto y seguramente pues, que puede dar mucha luz en algunas derivas ulteriores de la sociología académica hispana. Pero fíjense qué curioso. El año 73, que es cuando la Fundación Juan Marc convoca esos 11 programas, se celebra en el mes de abril en Santiago de Compostela las 10º convivencias de filósofos jóvenes, que en esa misma edición deciden abandonar el nombre de convivencias y llamarse Congreso. Eso fue en el mes de abril del 73. Me permitirán que les diga que yo biográficamente, que tenía entonces 17 años, pues fue el primer evento filosófico al que asistí y también para la memoria biográfica, pues fui en un coche 2 caballos que conducía el camarada José María Lasso, junto con Rosendo Merino, y nos habíamos pasado la noche antes sin dormir los 3, tirando a multicopista la edición de 100 ejemplares sobre no me acuerdo cómo se llama, la filosofía de Gramsci o algo así, el libro que escribió Lasso en una edición a multicopista que se difundió en ese congreso en el 73 y que luego al año siguiente o 2 años después se publicó en forma de libro, El pensamiento filosófico de Gramsci o el político, no sé cómo se llama, y lo publicó luego la editorial Ayuso 1 año o 2 años después. Bueno, pues este congreso de filósofos, el primer, que era convocado como convivencias, salió como congreso, que además tuvo como anécdota que inicialmente lo prohibieron en el sitio donde tenía que celebrarse. De aquella, los congresos de filósofos jóvenes dependían de la Sociedad Española de Filosofía, que en aquel momento la presidía Carlos París. Tuvo que ir Carlos París en avión a Santiago a intentar... Nada, se tuvo que celebrar en un convento católico, porque la universidad no autorizó hacerlo como estaba previsto allí. La Iglesia siempre encantada de acoger esas cosas. Bueno, pues en los congresos de filósofos jóvenes se acordaba en cada edición la ciudad donde iba a ser el siguiente congreso y el tema que había de tratar el siguiente congreso. Y fíjense qué casualidad, en el Congreso de Filósofos Jóvenes de Santiago de Compostela de abril del 73, el tema que se elige para el Congreso del 74 es el Estatuto Epistemológico de las Ciencias Humanas. Es decir, el mismo rótulo que ya había convocado la Fundación Juan Marc. Y no solo eso,
la Fundación, el Congreso de Filósofos Jóvenes, el 11º Congreso, la Sociedad Española de Filosofía puso 20.000 pesetas, pero la Fundación Juan March puso 100.000 pesetas para el siguiente Congreso, para el Congreso del 74. Es decir, ninguna ingenuidad, obviamente. Quienes propusieron en el Congreso de Santiago que el tema fuera ese, sabían perfectamente de la convocatoria de la Fundación Juan March que apoyó con 100.000 pesetas el Congreso donde se iba a tratar de eso, que probablemente podía servir, digo, en plan pragmático a la Fundación Juan March, esto se me ocurre a mí, pues para que algún veedor viera qué cosas se discuten en ese Congreso a la hora de poder tener criterios al adjudicar entre las opciones que se habían presentado a esa convocatoria. El Congreso el 11º Congreso de Filósofos Jóvenes, el del 74, tenía que haberse celebrado en Canarias, pero luego también cortaron, el Cabildo no dio la subvención que tenía que haber dado para que los viajes fueran gratis, por eso de la insularidad, y en lugar de celebrarse en Semana Santa se tuvo que celebrar en el mes de septiembre en Madrid. Y, curiosamente, en ese Congreso del 74 se decidió que el tema del siguiente fuera teoría y praxis y que se celebrase en Oviedo, como se celebró en el año 75, el 12 Congreso. Con lo cual, fíjense cómo el poner sobre el tapete el Estatuto Epistemológico de las Ciencias Humanas está meneado por la Fundación Juan March y bien aireado por el Congreso de Filósofos Jóvenes, subvencionado, etcétera, etcétera. Cuando sepamos con detalle los 6 candidatos y si en la Fundación Juan March conservan las actas o son secretas o lo que fuera de por qué deciden otros, pues tendrá su interés. Como la mayor parte de ustedes saben, el resultado de aquel proyecto de investigación fue en el año 76 lo que no se llamó Estatuto Epistemológico de las Ciencias Humanas, sino Estatuto Noseológico de las Ciencias Humanas. Pero a la Fundación Juan March no le importó ese cambio de epistemológico por noseológico, y en el año 75, pues, antes de morir Franco, Bueno fue invitado a la Universidad Menéndez Pelayo para hablar sobre la idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial, que al año siguiente apareció en un librito publicado por la Universidad Menéndez Pelayo, y en mayo del 78, en la Fundación Juan March, le pidieron 4 conferencias sobre una exposición general de la teoría del cierre categorial. Es muy probable que aunque pudiera haber estado diseñado este Estatuto Epistemológico de las Ciencias Humanas en el contexto de la Fundación Juan March y de los ideólogos que aconsejaron ese tema, pues que seguramente el resultado que obtuvieron no era el que tenían previsto. Probablemente lo que aquellos ideólogos buscaban en el contexto del año 73, es decir, del tardofranquismo, de la potenciación de la psicología, de la potenciación de la etnología, de un montón de disciplinas, pues fuera otro, pero eso no se puede. Eso seguramente aportará mucha luz ver los otros proyectos concurrentes a aquel asunto. En un documento del año 75, que lo pueden... Bueno, en el programa concedido en el 74 por la Fundación Juan March figura como director del programa Bueno, y como colaboradores figuran Juan Ramón Álvarez Bautista, Luis Javier Álvarez Fernández, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, que no es este Tomás, no se confundan, Alberto Hidalgo Tuñón, Pilar Palop Jonqueres, Vidal Isidro Peña García, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina y Julián Velarde Lombraña. Esos eran los nombres que figuran en la documentación. Luego, y había un reparto de funciones o de lo que debería hacer cada uno, y esto es de un documento de octubre del 75 que unos hispanoamericanos preguntan al departamento, para una guía que estaban haciendo de los departamentos de filosofía, preguntan cómo está organizado el departamento de Oviedo, y entonces ahí se les contesta pues, con la bibliografía de Bueno, con la bibliografía de Vidal Peña, y luego se dice
En este último contexto, el departamento ha obtenido una subvención de la Fundación Marc, 2 millones de pesetas, para su investigación sobre teoría de las ciencias humanas, en cuyo proyecto colaboran los profesores del departamento con arreglo al siguiente programa. Gustavo Bueno, teoría del cierre categorial con especial aplicación a las ciencias humanas. Vidal Peña, cierre categorial de la ciencia del derecho, que no se llegó a hacer. Pilar Palop, cierre categorial de la epistemología genética, que eso fue la tesis doctoral de Pilar, que luego apareció en un libro. Tomás Ramón Fernández, cierre categorial de las ciencias del comportamiento, que también fue el objeto de su tesis. Julián Velarde, cierre categorial de la gramática generativa, que también fue su tesis. Alberto Hidalgo, cierre categorial de la ciencia de la administración, que fue su tesis, pero bastante después. Luis Javier Álvarez, cierre categorial de la teoría estética contemporánea. Aquí está la teoría estética contemporánea, que tampoco se hizo en ese contexto. Juan Ramón Alberto Bautista, cierre categorial de la sociología, que tampoco se llegó a hacer. Es decir, que de hecho, en los materiales que se presentaron a la Fundación March, pues son 3 o 4 tomos del texto de Bueno y luego pues, lo que escribió Pilar Palop y lo que escribió Velarde, porque lo otro fue posterior. Lo de Tomás Ramón Fernández fue posterior, que no llegó para el plazo que había que entregar aquellos materiales. Seguramente, si Bueno no se preocupó más por cuestiones de estética en ese momento, es porque este profesor, Luis Javier Álvarez, que era ayudante en aquel momento en el departamento, pues, y que acababa de salir de su formación como dominico, hasta que luego tuvo que hacer un curso para convalidar y tal y cual, y una persona de Oviedo, pues de hecho luego Luis Javier Álvarez se dedicó inicialmente, aparte a la estética, sí, enténdela como quieran, pues a cuestiones nacionaliegas y ariegas de la lingua asturiana, del bable, y entonces, como no vamos a perder tiempo en estas cosas, yo simplemente, a los que tengan curiosidad, les sugiero que en Google pongan, entre comillas, cretino completo, y entonces se ponen al tanto del asunto. Luis Javier Álvarez no hizo la tesis doctoral con Bueno, y entonces, porque en realidad, pues, aunque sí que en el año 75-76, cuando apareció el diccionario de filosofía contemporánea de Quintanilla, que está muy en este contexto del que estamos hablando, pues sí que él escribe la entrada a filosofía, etcétera, etcétera. Es decir, que eso fue una evolución ulterior. Y entonces, entonces, que esto tiene su interés para que vean cómo, si es verdad, porque es verdad, que Bueno, la mayor parte de sus libros, pues a partir del año 95-96, pues se corresponden prácticamente a encargos de editoriales, y que demandaban temas que él nunca los despreciaba, todo lo contrario, porque partía del supuesto de que si una editorial le pedía un libro sobre la televisión es porque había un interés por parte de algunos de hacer un libro como fue Televisión, Apariencia y Verdad. Es decir, que eso lo encargó la editorial, que era una editorial especializada en asuntos de televisión, que tenían un vacío ahí. O luego, pues qué sé yo, el mito de la felicidad o las cuestiones cuerlivetales sobre Dios y la religión fue un encargo de Mondadori, etc. Es decir, que en realidad, por ejemplo, el libro que Bueno quiso publicar porque sí, porque le apetecía muchísimo publicarlo y estuvo trabajando mucho tiempo, fue El animal divino, ni siquiera se intentó publicar en otra editorial que no fuera la editorial de la casa, que no fuera Pentalfa, porque se sabía que era un asunto que no iba a interesar, como por ejemplo, para que se den cuenta, porque luego estas cosas cambian, y aquí está David, que colaboró en la preparación de aquel libro, en El mito de la cultura, que David preparó el índice temático, me parece, ¿no? Y que se hizo una bibliografía y tal, pues El mito de la cultura, la editorial que lo había pedido no lo publicó.
no lo publicó, le estuvieron dando largas 1 año y medio porque no les gustaba, porque les molestaba. Y entonces se publicó y fue un éxito, muy grande después, porque justo cuando lo iba a publicar Pentalfa, pues hubo una llamada de la prensa, ¿no? de José Manuel Vaquero, que me dijo, oye, ¿qué hay por ahí? Oye, pues, y entonces, sin decirle que la editorial esta había dicho que no lo publicaba, dije, pues qué, no, pues mira, pues acaba de terminar buenos libros sobre el mito de la cultura, pero vamos, lo vamos a publicar nosotros. Oye, no me jodas, déjamelo para que vamos a hacer una colección nueva y tal. Toma, tuyo. Y a los 2 meses lo sacaron y tuvo 7 ediciones, no sé cuántas ediciones. Es decir, ahí se ve el contexto, bueno, y se saben perfectamente los asesores, los censores, los ideólogos, la editorial y tal, pero bueno, corramos un tupido velo para no engordar las miserias de personas miserables, pero que es como está el panorama de las cosas. Entonces, que es mejor hacer la damnatio memoriae, aunque sea por caridad. Y entonces, pero les digo que igual que esa dependencia de los encargos, pues absolutamente lo mismo con respecto al asunto de la beca de la Fundación Marc, al margen de que, bueno, ya había publicado Neurología y Utopía y el ensayo sobre las categorías de la economía política, etcétera, pero eran más análisis particulares. Aquí lo que se exigía era un cuadro epistemológico, gnoseológico, global, etcétera, como se hizo. Bien. Para no alargarme, voy a hablar ahora de la música. Bueno, se introdujo en la música aquí en Santo Domingo de la mano de Virgilio, que era su profesor de música, de piano. Y él tocaba el piano y, como anécdota, pues cuando Láscaris contrajo matrimonio en el año 51 en la iglesia de San Francisco el Grande, Láscaris, como era de la familia heredera del trono de Grecia, según pretendían, pues quiso hacer su boda por el rito romano oriental bizantino. Y entonces, para ahorrarse el organista, Láscaris le dijo, oye, Gustavo, tú como sabes tocar el piano, sabrás tocar el órgano. Y entonces le pasó unas partituras, al parecer, con acentos bizantinos y cosas así, que era absolutamente imposible. Claro, estaba el organista de San Francisco el Grande, que debía estar quemado porque le habían puesto a alguien que iba a suplantar las funciones por las cuales él había cobrado, pues, unos estipendios o una propina. Y entonces, cuando Bono se puso allí a tocar, le dijo el organista, oiga, es que esto no se puede tocar aquí, esto es un desastre, espera que yo le hago una gema. Entonces apartó a Bueno y terminó allí intentando tocar aquello, y como era un desastre, terminó con la marcha nupcial y todos contentos, ¿no? Pero bueno, eso será otro. Sí que el contacto con la música como pedagogía que tuvo Bueno siendo director del Instituto de Salamanca fue una institución que organizó los sábados, que era obligar a todas las alumnas, porque era un instituto femenino, a ir al salón de actos y tener que escuchar religiosamente grabaciones con los discos, pues, de los años 50, que hacían. Y por lo visto ahí no. Al principio hubo algunas protestas, pero logró convencerles de que tenían que estar allí escuchando. Y de hecho, en el texto Alcance educativo de la música popular, hay que conocer ese contexto también para ver las cosas que se dicen, y que es mucho más poliédrico y cruel de lo que pudiera parecer, ¿no? Y
Y así está, bueno, por supuesto, en la boda esta en San Francisco el Grande del año 51, los testigos de la boda de Láscaris, Manuel Mindán, que era el director del Instituto de Filosofía, Bueno y Félix Monge, que eran los amigos, ¿no? Bueno, con respecto a la música, pues tuvo una época de consumidor, auditor de conciertos en la Sociedad Filarmónica de Oviedo, donde pues, a mí me llevaba a veces, hasta que seguramente por cuestiones más de tipo sociológico ya se pasó al disco y prefirió prescindir del contexto de la Sociedad Filarmónica, seguramente por las connotaciones pues, tan peculiares y pequeño burguesas y molestas de esos eventos, según cómo se vean, ¿no? Y él mantuvo su interés por cuestiones musicales, como se puede ver por algunos libros que se conservan en su biblioteca, con anotaciones, etcétera, y pues qué sé yo, pues uno que vimos con Vicente, publicado en el 57, o sea, posterior a esto, y con distintas capas de lecturas. Pero en realidad cuando cambia radicalmente el asunto fue también por un encargo. Fue por un encargo, en este caso, de un profesor y compositor del Conservatorio de Oviedo, José Ignacio Lajara Rodríguez, que su hijo fue alumno de la facultad. Y entonces, este José Ignacio Lajara, a comienzos del curso 2006-2007, o sea, en septiembre, octubre del 2006, llamó un día a la puerta de la fundación, le abrí yo la puerta casualmente y entonces me dijo, pues yo soy José Ignacio Lajara, soy el profesor de Filosofía de la Música del Conservatorio de Oviedo, es una asignatura que nos han puesto hace poco, me la han enjaretado a mí porque tuve formación eclesiástica y deben suponer que sé de esto, pero soy consciente de que lo que estamos explicando no es filosofía de la música, que lo que estamos haciendo es una especie de dosografía o de florilegio de opiniones que sobre la música han ido teniendo distintos autores, y eso no es filosofía de la música. Y entonces yo les vengo a pedir que ustedes como fundación nos ayuden a hacer una filosofía de la música para poder hacer algo digno en los conservatorios, porque tal, bien. Eso fue a principios de 2006. Eso se concretó ese mismo curso, en la primavera, en combinación con el centro de profesores o cosas así, pues con el curso de Filosofía de la Música que conocen, que se hizo en 2 tramos, en el curso 2006, en el año 2007, o sea, antes y después del verano. En total son 12 lecciones, o 24, 12 lecciones, algunas de las partes y tal, vale. Y entonces, eso fue en 2007. El interés que hubo después de aquel curso, y ese curso, en aquel momento YouTube yo creo que ya existía, o estaba recién hecho, pero lo subimos, aquel curso lo fuimos poniendo en internet desde nuestro servidor inmediatamente. Se grabó y se iba poniendo en internet. Tardamos en ponerlo en YouTube 4 o 5 años, porque lo teníamos en nuestro propio servidor, pero claro, hasta que ya vimos que YouTube era un servidor mejor, más eficiente y funcionaba mejor estas cosas. Y entonces, digo que la presencia de ese curso a través de vídeos fue inmediata, no se quedó solo a los asistentes allí en el conservatorio, lo cual provocó un interés pues, por ofrecer conferencias en Madrid, que les había dicho, etc. Entonces, sí que el 10 de octubre del 2008, la Fundación registró el dominio filosofiadelamusica.es, que es un dominio que, como ahora diremos, lo tuvimos en barbecho prácticamente, no, 11 o 12 años. 12 años estuvo en barbecho. Existía, se podía entrar, pero nada, tenía prácticamente el nombre. Pero, ¿qué quiere eso decir? Que en 2008 la Fundación tenía el proyecto de dedicarse a cuestiones de filosofía de la música y había comprado el dominio de internet filosofiadelamusica.es. En 2009
pusimos en marcha la Cátedra de Filosofía de la Música aquí en Santo Domingo, con el alcalde aquí presente, Agustín, y en el contexto de las ediciones que Raúl Angulo y que Antonio Pons estaban haciendo, y siguen haciendo ahora, fundamentalmente de partituras inéditas musicales de la tradición española. Angulo lo estaban haciendo a título privado, y entonces lo que hicimos en 2009 fue un intento de institucionalización con la Fundación, y así funcionó durante varios años. En el año 10 se organizó el 7º curso de verano sobre la música, teoría, evolución y perspectivas, y desde el año 2011 a 2016 la Fundación publicó 100, 150 ediciones de estas magníficas que preparan Raúl Angulo y Toni Pons. Mientras tanto, Angulo estaba preparando su tesis doctoral bajo mi dirección sobre la historia de la Cátedra de Estética en la Universidad Española. Esa tesis es una tesis infinitamente superior a docenas de tesis que se hacen por ahí, porque lo que hace es hacer el seguimiento de la Cátedra de Estética desde que la ponen en marcha los krausistas a mediados del siglo XIX hasta el presente. Incluso en el tribunal de esa tesis estuvo el nombre que encontrarán si buscan cretino completo en Google, que sí que sugirió que no terminara la tesis con el advenimiento de la democracia, sino que dedicara un capitulito para que por lo menos aparecieran todos los nombres de los profesores de estética posteriores, aunque ya no era la cátedra propiamente, porque la cátedra de estética de la Universidad Española, que estética solo lo había en los estudios de doctorado en la Universidad de Madrid hasta los años 50, luego empieza en Barcelona, pero es decir que en realidad son 8 o 10 catedráticos. Y entonces ese libro está publicado por la Fundación y se llama, pues eso, La historia de la Cátedra de Estética en la Universidad Española, año 2016, 676 páginas. Es decir, para el que le interesen estos asuntos es esencial conocerlo. Y entonces, en el 2016, paralelamente al fallecimiento de Bueno, pero no tuvo vínculo, no tuvo relación, porque fue antes en realidad que ellos, pues, Angulo y Pons se trasladaron a Madrid porque querían estar más cerca, que profesionalmente se dedican a preparar programas para conjuntos de música, exposiciones, cosas así, y entonces en Madrid creían que estaba más cerca del cogollo que en Oviedo, y ellos mantienen su actividad con una asociación que se llama Ars Hispana, y entonces formalmente la Fundación en 2016 mantuvimos en barbecho esa cátedra de filosofía de la música, y ahí quedó el asunto. Y hacia 2015 sí que apareció por la Fundación Ernesto Chulia un día, que es el hermano mayor de Vicente, a llevarnos unos CDs grabados con músicas escritas e interpretadas por la familia, y no le vimos personalmente, porque lo dejó allí, porque había ido a tocar a Oviedo, etc. Y entonces sí, al día siguiente, Bueno le llamó por teléfono a Ernesto Chulia, porque al parecer, pues tanto Ernesto como el padre de Vicente, pues conocían los vídeos de Bueno, etc. Y ellos fueron los que presionaron al fenomenólogo Chulia, Vicente, para que mirase esos vídeos y encontrara la luz y no las tinieblas en las que estaba perdido y estas cosas. Bueno, y entonces, pues, 2 años después, ya les he dicho, fue cuando apareció Vicente, se publicó. Y entonces ahí los acontecimientos han ido muy, muy deprisa, en el sentido de que hoy día el sitio de internet filosofiadelamusica.es, que lo coordina Marila Bandera, pues ofrece entradas biográficas, documentos, noticias, es decir, es un sitio en formación, pero ya presentable, sobre lo que es filosofía de la música en lengua española. Y en el año
XIX en el contexto de la entonces Facultad de Filosofía de León y se pudo organizar un curso en Guanajuato y en León en el que participaron Vicente Chulia y Tomás García López. Los vídeos están en internet. Y en el 2019 también se puso en marcha el Anuario de Filosofía de la Música que presentamos el otro día y que quisimos de intento sacarlo con fecha del 19, aunque salió a principios del 20, pero para que fuera un producto de la década del 10 y no de los años 20. Aunque, y esto lo digo para que lo escuche Marí, para que lo escuche Vicente y los del gremio musical, sería muy conveniente que con estos materiales nuevos que podrán engrosar una nueva versión del anuario, el anuario 2021 apareciera dentro de este año, que se hiciera después del verano, para en el futuro poder sacar el anuario con el año en curso, no a posteriori, con lo cual se habría ganado una solera en una institución que no existía, un anuario, etc. En este contexto sí que les quiero leer un texto interesante y vamos a terminar, que es la realidad del interés en lengua española en los últimos años por la filosofía de la música. Dicho de otra manera, cuando seguramente en 2008 compramos el dominio filosofiadelamusica.es era prematuro. Hoy día las asignaturas de filosofía de la música se han propagado, aunque lo que haya detrás de esos rótulos no se parezca, o sea un universo de asuntos y de cuestiones de lo más variado. Pero les voy a poner un ejemplo de un libro publicado en febrero de 2020. Febrero del 2020, es decir, cuando empezó la peste. Pues un profesor del Instituto del Colmes, del Colegio de México, y esta cita se la debo a Axel Juárez, que yo le pregunté, oye, ¿habrá alguna novedad en México sobre estas cosas de filosofía de la música? Y me dijo, hombre, habérmelo preguntado, si no me lo preguntan, ¿cómo se lo voy a decir? Así, literalmente. Entonces me dijo él, pues precisamente un profesor del Colegio de México, Óscar Andrés Cortés Cisneros, ha publicado en febrero del 2020, y está disponible en internet, una historia de la filosofía de la música. Y en esa historia de la filosofía de la música, los dos capítulos finales van dedicados a García Vaca y a Bueno. Y, por ejemplo, tiene el buen gusto de ignorar a Eugenia Trías, por ejemplo, pero sí que considera a Vaca y a Bueno. Y entonces les leo lo que dice este Óscar Andrés Cortés, por si no lo conocen. El capítulo lo titula... Joder, a ver... Qué asco. A ver, eso. Gustavo Bueno, el filósofo materialista de la música. Es como si se titula, le dedica las páginas 280, 284, son 5 páginas. Y entonces dice, nuestro último antecedente importante, también español, es el filósofo Gustavo Bueno, 1924-2016, esto lo dice literalmente él, seguidor del materialismo filosófico moderado y ponente de la Cátedra Magistral sobre Filosofía de la Música en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, 2007. El conjunto de conferencias se impartió en 2 segmentos, el primero durante marzo, bueno, cuenta aquí el asunto. No, pero miren qué bien lo ha pillado el hombre este, él dice, el programa del curso se dividió en 2 secciones generales, la gnoseológica y la ontológica. La cátedra de Bueno tuvo 2 objetivos básicos. Primero, realizar una crítica o catarsis de la concepción de filosofía de la música con la finalidad de limpiarla de toda especulación en la historia de Occidente, debido a que dicha expresión frecuentemente adopta sentidos que terminan en confusiones, extravíos y ambigüedades, que son meras literaturas o metafísicas.
El segundo, el más importante, consistió en formular y delimitar las temáticas propias de la filosofía de la música desde la perspectiva del materialismo filosófico propuesto por él mismo. Para esto, Bueno sugiere 12 preguntas inequívocamente filosóficas como el único camino posible para solucionar el problema en relación con la definición de la filosofía de la música y los problemas teóricos vinculados a dicha disciplina teórica. Igualmente, cada pregunta excede los límites teóricos de los conceptos musicales, sean estos técnicos o científicos. Por ende, cualquiera de sus respuestas derivan en ineludibles compromisos filosóficos. Un punto por destacarse en cuanto al problema definitorio de la disciplina aquí tratada es que el filósofo español afirma que cualquier definición, sea cual fuere, de la filosofía de la música, presupone indiscutiblemente un entramado previo de teorías filosóficas o científicas que afectan a la definición misma. Fue esta la razón que indujo a Bueno para proponer sus 12 cuestiones que a quien quiera que las acepte con buen talante e intente resolverlas por vía científica o técnica, se le podrá demostrar que presupone una serie de principios que están fuera de la teoría musical. Además, propuso una clasificación de las filosofías musicales en 3 grandes grupos: metafísicas, positivistas y sociologistas. En la primera clase, por ejemplo, entra la filosofía musical de Platón, con la música transfísica de los planetas, Schopenhauer al hablar de una música que objetiva a la voluntad en sí misma, y también la de Hegel, para quien la música era una manifestación emocional de lo absoluto. En la segunda entran aquellas filosofías musicales que tienen una orientación científica, tales como la expuesta de Smith, Pole y Vaca. Y en la última, la sociologista, las filosofías musicales con un enfoque social como la de Marx, Mazzini y Seymour. Y termina. La conclusión teórica de Bueno es fundamental para la filosofía de la música, porque en vez de estudiarla sin reparo o cuidado alguno, procuró primero realizar un esfuerzo intelectual por aclarar, primero, en qué consiste dicha disciplina, cuál es su objeto de estudio y sus propias problemáticas generales mediante un conjunto de 12 preguntas filosóficas unánimes. Este trabajo intelectual constituyó un nuevo avance en los estudios filosóficos de la música y la configuración de un aparato conceptual más articulado y una metodología basada en la pregunta sistemática en relación con la ontología, epistemología, estética, sociología y psicología. Las 12 preguntas se presentan en la siguiente lista, las cuales están acompañadas por el comentario del propio autor. Entonces, copia las 12 preguntas que están disponibles, el que las quiera ver, si no las conoce, en la página de internet de ETA. Entonces, esto es curiosísimo, porque esto es un texto que Óscar Andrés Cortés Cisneros publica hace poco más de un año, y en un manual de historia de filosofía de la música, el que permite suponer pues una mejor audiencia probablemente de estas cuestiones en México que las que se puedan dar en España, dando por supuesto que estas cuestiones están restringidas a un ámbito muy limitado, pero donde tampoco hay que creer, como algunos creen, pues que el hecho de que filosóficamente o desde el material filosófico haya asuntos que estén desmenuzados, analizados, etcétera, automáticamente eso va a suponer que se les va a caer el velo del mito a sus seguidores. No, es decir, en nuestro entorno ha habido gente que cuando Bueno publicó el mito de la izquierda, el mito de la derecha, pues dijeron, efectivamente, la izquierda es un mito, la derecha es un mito, entonces ya no hay más que hablar de ello. Bueno, claro, no hay que, filosóficamente podrás decir, pues está hecha la crítica, todo lo feroz que quieras, pero ¿y qué le importa al mito de la izquierda o al mito de la derecha que desde un punto de vista filosófico se haya analizado? La fuerza que tiene el mito de la cultura hoy, el mito de la felicidad, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, es tan grande o más que hace 10 o 20 años. Y entonces, la labor que tiene que hacer el filósofo, el materialista filosófico, no es repetir pues, cosas ya sabidas, sino una tarea que es mucho menos desagradecida, que es la labor sistemática de crítica implacable
de la cantidad de necedades y de chorradas que se siguen diciendo sin parar, como si no se hubiera dicho nada de lo demás, porque obviamente los interesados no van a enterarse. Dicho de otra manera, la mayor parte de quienes explican filosofía de la religión en España, pues que suelen proceder de entornos clericales, ignoran olímpicamente la existencia del animal divino, y en el mejor de los casos quienes lo han incorporado lo han traducido de manera que siempre encuentran pues un punto en el cual se produce la consciencia de la revelación o lo que sea para armonizar un relato con otro y cosas así. Pero vamos, esos son pues entretenimientos académicos. Termino. Es decir, en música, el panorama que se abre en el contexto del materialismo filosófico con el grupo de Chuliá, con la puesta en marcha de filosofía de la música.es, con el anuario de filosofía de la música, con toda la labor que se está haciendo, es grandísimo, y lo único que hay que hacer es hacerlo. ¿Con qué objetivo? Creer que con eso se va a poder reconducir de alguna manera la marejada o la cascada de bibliografía que lleva el rótulo de filosofía de la música. No, que hay montones de trayectorias de escuelas, de líneas, etcétera, etcétera. Pero sí se puede, si se mantiene una labor sistemática de crítica, ir subiendo mínimamente el nivel de las chorradas que no se pueden seguir diciendo en muchas cosas, o de lo que no es filosofía de la música de ninguna manera, porque es historia, dosografía o pura alucinación, o sociología barata, o lo que sea. Es decir, y entonces, que es lo que más está frecuente en esta disciplina y en todas las demás. Es decir, para ir al caso del cine, por ejemplo, a mí el cine pues, es una cosa que yo me quedé en los 10 mandamientos, en Rey de Reyes, en el nacimiento de una nación, es decir, pues el regador regado, esas cosas. Pero por circunstancias de la vida me tocó durante 2 años hacerme cargo de la asignatura filosofía y música que existía en la facultad, no filosofía y cine, perdón, filosofía y cine. Y entonces, bueno, pues tuve ocasión de entretenerme viendo un poco la bibliografía del asunto. Y entonces, claro, mi opinión es que en el mundo del cine, por ejemplo, existen manuales de una erudición pasmosa, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de una composición doctrinal, cuando dices, vamos a empezar, como hay que empezar las cosas por el principio, o sea, cuando empiezan a teorizar sobre el cine, ¿no? Entonces, esta mañana lo citó Íñigo y lo citó el otro día pues el amigo Ricciotto Canudo. Cuando te pones a leer la cantidad de chorradas que se han escrito sobre Canudo en la bibliografía realmente existente, incompatibles unas con otras, errores, es una cosa increíble. Es decir, yo a Canudo le dediqué una semana, no le dediqué más, porque no hacía falta más, es decir, porque no da más de sí el hombre. Es decir, entonces, hice su biografía en 2017, desde su entrada en el averiguador, su manifiesto del año 11, el manifiesto del año 21, los textos de los otros manifiestos, el texto en francés, traducido de una manera más o menos literal a lo que decía. Y entonces, eso, que a mí me llevó una semana hacer eso, está a años luz de la cantidad de basura que circula por ahí y que seguirá circulando durante mucho tiempo, como es natural, porque está inundada la red de chorradas sobre Canudo y porque hay docenas de profesores que te siguen repitiendo lo de Canudo, lo que viene en la Vulgopedia, o lo que dijo otro capullo, o lo que fuera. Y entonces, es así, pero bueno, ahí está puesto. Y entonces, y algo parecido, pues al año siguiente me di cuenta de lo de la filmología como
ideología del contexto de la Guerra Fría, precisamente en estos asuntos y tal y cual, y entonces ahí fue cuando descubrimos a Manuel Fernández Vega, alias Fray Mauricio de Begoña, que era de Bilbao, y que luego, bueno, hice un primer estudio biográfico y tal, y luego de estos dos, ahí está Pozo entretenido en ir reconstruyendo, pero ¿qué sucede? Pues que mi impresión de ver manuales, bibliografías sobre estas cosas es que la cantidad de tópicos y de repeticiones sobre lo que han ido diciendo unos y otros, y la última palabra la dijo este, ¿no? Cuando son las ideologías que han ido largando franceses, alemanes, norteamericanos, tal grupo, tal otro, que no hay por qué creer que lo que está diciendo Canudo o un francés o un alemán otro tiene un mayor valor que lo que pueda decir cualquiera. Al revés, todo lo contrario, lo que hay que hacer es demoler y desmenuzar y dejar en ridículo todas esas cosas y todas las tonterías que se repiten en cursos, etcétera, 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 y en la bibliografía. Y eso pasa casi con todas las artes. Eso es una cosa curiosísima. Es decir, que está muy bien las disquisiciones escolares académicas, los decimales, pero no hay que olvidar que seguramente la tarea principal, que además es necesaria para poder avanzar en la profundización de muchos de los asuntos, consiste en la tarea crítica con respecto al material realmente existente por la inmensa totalidad de quienes se dedican a cuestiones de artes, no digamos ya de ciencias, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, pues nada, animarles a estos, y sí, voy a terminar con una cosa, contándoles una, para que les conste lo que les voy a decir, como memoria biográfica mía, que durante muchos años he sido el mecanógrafo de Bueno. En los últimos 5 o 6 años, seguramente, de su producción, seguramente cuando veía que había un montón de cosas que estaban por desarrollar y que no le daba tiempo, o que vendrían más tarde, pues a la hora de corregir artículos, de añadir una cosa, pues durante más de una vez dijo, no, vamos a meter aquí una frase con una bomba de relojería. Esa era la expresión que utilizaba. Y dice, y algún día alguien la entenderá. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente en los textos de Bueno no sobra ni una letra, ni una frase. Es decir, está todo muy medido y muy preciso, y entonces eso, y cuidado, eso puede haber errores puntuales, etcétera, etcétera, pero en cuestiones esenciales, y tener conciencia de que en artículos que parecen menores, sin embargo, a veces hay anotaciones que son bombas de relojería para el que lo sepa entender y para los hermeneutas del porvenir. Pues nada, el año que viene más. Gracias. Bueno, pues, en fin, se acabó.